Vamos a hablar algo de soja entonces y otros problemas así que pueden ser en cultivos de suma importancia para el país, que son los que están bancando un poco la economía del país. Saben que la soja está a niveles internacionales, tanto la soja como el trigo son commodities. Los commodities son aquellos que están cotizando en bolsa y tiene valores internacionales, ¿no es cierto? Hoy el precio de la soja está casi $600 la tonelada, así que es uno de los que está soportando la economía del país y bueno, por lo tanto me parece que es importante conocer algo de lo que respecta a ese cultivo. Es un cultivo junto con el algodón que es importante en toda la zona del NOA y del NEA y sobre todo en la zona pampeana, ¿no es cierto?, que es la zona productora por excelencia. Y junto con el algodón sufre una gran cantidad de ataques de plagas animales y básicamente insectos, ¿no es cierto?, al igual que lo que vimos en el caso del algodón. Esta situación ubica al cultivo de la soja como uno de los cultivos que más insecticida requiere para su protección dentro de los cereales. Y dentro de este grupo está los cereales, maíz, trigo y las oleaginosas como el girasol y la colza, que son también productos que se destinan para la fabricación de aceite básicamente. Sin embargo, todos estos cultivos que estamos hablando se llaman cultivos extensivos, ¿no es cierto? Un cultivo extensivo es aquel que en grandes extensiones requiere baja mano de obra, ¿no?, baja cantidad de mano de obra. En cambio, un cultivo intensivo como es la horticultura o es la fruticultura requiere una alta cantidad de mano de obra por hectárea. Así se calcula que para, por ejemplo, una producción de soja, como cultivo extensivo, si tenés todas las maquinarias adecuadas, con un personal podés abarcar aproximadamente 10 hectáreas. Mediante, por lo contrario, aquellos que son de cultivos intensivos, como les decía, horticultura y fruticultura, con un personal abarcás media hectárea. De ahí la importancia que tienen estos cultivos para el empleo de mano de obra, sobre todo en las economías regionales. A pesar de que la soja o estos cultivos extensivos son generalmente atacados por plagas y enfermedades, el porcentaje de aplicaciones que se hace anualmente no pasa de 2 a 3 aplicaciones si se realizan en los momentos oportunos, o sea, 2 o 3 aplicaciones por hectárea, ¿no es cierto? O sea que si bien son atacados por un gran número de plagas, esos ataques inciden, si no son en los momentos, digamos, que afectan los rendimientos finales del cultivo, no son de mayor importancia, pero sí se tienen que tener de acuerdo, tienen que estar monitoreando para ver las densidades poblacionales de estos individuos, ¿no? Bueno, acá estamos viendo una cantidad de distintas orugas que afectan al cultivo de soja. Esta, por la forma que tienen las patas falsas, no sé, son los puripedios, que tienen las patas en el abdomen, se sabe de que son correspondientes a mariposas, a lepidópteros. Son distintos tipos de orugas que atacan al cultivo de la soja, ¿no es cierto? Acá tenemos todas estas orugas defoliadoras, oruga medidora, Rachiplusia nu, que atacan los meses de octubre, noviembre, primavera, primera quincena de diciembre, o sea, durante los primeros estadios de soja. La oruga militar tardía, Spodoptera frugiperda, esta vemos que ataca a todos estos cultivos anuales, es una que es bastante cosmopolita, o sea que se alimenta de varios hospederos. La oruga bolillera, Helicoverpa gelotopodium, la gata peluda norteamericana, o sea, estos que son parecidos a gatas peludas o taturanas, Spilosoma virginica, atacan los meses ya siguientes de diciembre, enero, ¿no es cierto?, previo al momento de la formación de las
de la floración, por eso ya están empezando a tener importancia. La oruga de las leguminosas, en este caso es más específica, que ataca en los meses del NOA, ya en los meses de fructificación, ¿no es cierto?, cuando se está formando la vaina, marzo, abril, y barrenador del brote, Epinotia aporema, que ataca desde diciembre, abril, y está presente en toda la zona productora, ¿no? ¿Qué se utiliza para monitorear a estas especies de lepidóptero? Se utiliza trampas de luz. Por lo tanto, la mayoría de estas especies son de hábito vespertino o nocturno, y por lo tanto las trampas de luz son los que se utilizan para ese monitoreo. Por lo tanto, si se captura el adulto, ¿no es cierto?, se puede predecir el ataque con varios días de anticipación, ¿no es cierto?, hasta el adulto ha colocado los huevos y hasta que eclosionen los huevos, tenés unos días de ventaja, digamos, para conocer los niveles poblacionales. De manera que cuando eclosionen los huevos y surjan las larvas, que son las que realmente causan daño, ya uno está prevenido para realizar los controles correspondientes, ¿no? Bueno, con respecto al umbral de daño, si ustedes recuerdan, o les voy a recordar, el umbral de daño es el momento, desde el punto de vista del manejo integrado de plagas, el momento en que ya la plaga se hace perjudicial económicamente para el cultivo, y por lo tanto hay que realizar alguna acción para bajar esos niveles poblacionales. En el caso de la soja tiene una extraordinaria capacidad para compensar la defoliación provocada por los diversos insectos, estos que estuvimos viendo. Por lo tanto, tiene capacidad para producir fotosíntesis a través de las hojas que les van quedando y compensar, digamos, la pérdida de esa capacidad fotosintética por las hojas que están dañadas. En Estados Unidos hubo algunos estudios que dicen que con una defoliación de 1/3 del área foliar en su estado vegetativo y al inicio de la floración se conoce como un estado fenológico R2, hasta ahí no se provocan mermas en el rendimiento, y que un 15 o un 17% de la defoliación por causa de estos insectos no causa ningún daño en ningún estado del desarrollo de la planta, ¿no? O sea que tiene esa capacidad, el yuyo, digamos, como dicen, que tiene la capacidad de producir, digamos, no afectar los rendimientos. Ahora sí, si estas defoliaciones ocurren cuando los momentos de floración o al inicio del llenado del grano, que ahí ya está como R4, ¿no es cierto?, el estado fenológico, que se lo conoce, ahí sí las pérdidas pueden ser importantes. Por lo tanto, al igual que lo que vimos en el caso de la gramínea, ¿se acuerdan que yo les hablé en la clase pasada de proteger la hoja bandera, o sea, la última hoja que se forma antes de la floración? En este caso, también los momentos de floración y el inicio del llenado del grano en la vaina, ¿no es cierto?, son de importancia para que no afecte los rendimientos. Una vez que se forma el grano, esto sería el estado fenológico R6, ya la tolerancia vuelve a incrementarse hasta la aparición de unas chinches, que las chinches también pueden afectar en el último estadio y que con su aparato picador suctor pueden producir que las chinches, las vainas, las chauchas, digamos, sean vanas, o sea que no se desarrolle el grano. ¿Cómo se hace el muestreo? El muestreo se hace básicamente con los métodos del paño, que pueden ser de plástico o carbón. Estos se colocan debajo de la fila de las hojas y se producen los golpeteos para ver que las larvas caigan, digamos, sobre esos plásticos que tienen entre 80 centímetros por 1 metro de largo, y se realizan más o menos 10 a 15 muestreos en lotes grandes, ¿no es cierto?, de 20 a 40 hectáreas, para tener
una información de cuál es la cantidad de larvas que se encuentran a nivel semanal. O sea que se colocan esos paños entre las filas de las hojas, se produce el golpeteo de las plantitas para ver cuántas de estas larvas se caen en esos paños y de acuerdo al número de realizar algún trabajo, digamos, si es muy importante la población. Se indica que se encuentra solo orugas mayores, se indica tener en cuenta solo orugas mayores de 10 a 15 milímetros, o sea, 1 a 1,5 centímetros de largo. Si son de menor tamaño, no considerarlas, digamos, en el conteo. Y en ese porcentaje hay que tener en cuenta el porcentaje de foliación causada por esas en cada muestreo y se hace una categorización de 5 a un 10%, ¿no es cierto?, de foliación, lo cual es bastante bajo, ¿no es cierto?, la cantidad. Bueno, acá estamos viendo en un cuadro los distintos momentos, ¿no es cierto?, del cultivo desde octubre a abril y los ataques que se pueden producir en cada uno de esos momentos. Ahí tenemos al inicio del cultivo orugas portadoras, orugas medidoras, el bicho bolita, grillo subterráneo que se alimenta de las raíces y otras plagas del suelo. Después aparece las chinches de las semillas y algunas tucuras también que pueden aparecer afectando al cultivo con su aparato picador suctor. Después, desde diciembre a los meses de febrero aproximadamente, puede haber ataques de Trix y de la Spodoptera, que es la cosmopolita, que también son orugas defoliadoras. Después puede aparecer el barrenador del brote en los meses ya finales del cultivo, desde fines de febrero a marzo o principio de abril. Y como les decía, las chinches que al final de desarrollo del cultivo pueden ser de importancia porque afectan directamente el grano y pueden producir el aborto, digamos, de los granos de soja. Y por abajo tenemos los umbrales de daño que se debería tener en cuenta, por encima de los cuales hay que realizar algún tratamiento, ¿no es cierto? En el caso de las orugas medidoras y orugas militar, hasta el momento previo a la floración, el umbral de daño sería de 15 a 20 orugas y con un más o menos 35% de defoliación, ¿no es cierto?, de daño. Hasta ahí admite, digamos, la planta se recompone sola. Si está por encima de 20 orugas de mayor tamaño, ¿no es cierto?, de 1,5 centímetros, y hay un más de 30% de defoliación, ahí es que hay que realizar el momento de un tratamiento, ¿no es cierto?, para disminuir la población de individuos. En el caso de otras orugas, ¿no es cierto?, durante todo el ciclo del cultivo, de 2 a 3 orugas. En este caso ya es un caso más extremo, ¿no es cierto?, más porque estamos cerca de la floración y de la madurez, por lo tanto hay que tener mayor cuidado. 2 a 3 orugas de más de 1,5 centímetros por metro de surco, ¿no es cierto? Acá ya estamos hablando por metro de surco. Y de 10 orugas también de mayor de 1,5 centímetros por metro de surco. O sea que acá ya es más estricto, digamos, el control que se tiene que realizar porque estamos en los momentos cercanos a la floración y a la madurez. Y en los estados relacionados al momento de la formación de la chaucha y del grano, con la aparición de las chinches, ¿no es cierto? 2 chinches por metro cuadrado de surco, sería el umbral de daño para las chinches que afectan al grano en el estado de formación de floración a formación del grano o de la chaucha, y 4 chinches por metro surco también en el caso de ya más avanzada, digamos, ya la formación de la chaucha.
Y en el caso total, ¿no es cierto?, de todo este proceso de floración hasta formación de la chaucha, la chinche que afecta a la semilla es una chinche por metro de surco, sumamente ya, les voy a mostrar previamente las chinches que afectan al cultivo, ¿no es cierto? La más importante es la chinche verde, la Anisara viridula y la chinche de la alfalfa. Les voy a mostrar acá, esta es la foto de la Anisara viridula, es de color verde, es la que cuando se la toca larga ese olor fuerte, tiene aparato picador suctor y por lo tanto coloca su aparato bucal dentro de la chaucha y succiona el grano lechoso antes de que se forme sólido. Entonces ese grano lechoso queda vano después y la otra chinche, que es también llamada chinche apestosa, que la forma de defensa, digamos, es la eliminación de esta sustancia, digamos, de olor muy fuerte. Las chinches, les recuerdo, son de ciclo incompleto, tiene huevos, estados ninfales, distintos estados ninfales, y la formación del adulto, ¿no? Desde que emerge la ninfa ya tiene semejanza con el adulto, de ahí son las características de esto del ciclo incompleto. Les quería mostrar que en la zona de Santa Fe, hace 2 años, se detectó una nueva plaga en soja. En este caso es una mosca. Raro que una mosca que es un díptero, tenga, sea perjudicial, digamos, para un cultivo, porque con su aparato bucal de chupador en esponja, directamente no hace daño. Pero sí, al igual que la mosca de la fruta, ovipone sus huevos dentro de la ramita, digamos, del tallo de los árboles de soja, y esa oruga empieza a barrenar el interior de la planta, produciendo el secado de la misma. Por lo tanto, se la llama mosca del tallo de la soja. Es una nueva plaga que se detectó en Santa Fe, básicamente en Argentina, y lo rareza es que es un díptero, digamos, que es muy raro que cause perjuicio por este motivo, ¿no? Este díptero se llama Melanagromyza sojae, o sea, es específico de la soja. Está distribuido en Asia, pero ya se lo encuentra en América, tanto en Paraguay como en Brasil. Y otras leguminosas como arveja, crotalaria, alfalfa, el poroto caupí, que también son hospederas de esta mosca. Tiene muchos enemigos naturales, por lo tanto, si el ataque no es intenso, debería dejarse trabajar a estos insectos benéficos, no realizar ninguna aplicación con insecticida, porque van a eliminar, digamos, los insectos benéficos. Otra de los que se recomienda es la rotación de cultivos con gramíneas para evitar, digamos, de que sobreviva sobre el barbecho de la soja. También se debería tener en cuenta no tener otras especies de leguminosas que también son hospederas del cultivo, tanto en cultivos realizados como también en malezas que puedan ser de esta familia, ¿no es cierto? Y que sirvan de hospedero alternativo para esta mosca. Siembras tempranas es otra recomendación, escaparía a altas poblaciones de esta mosca que aparece en la estación estival, ¿no es cierto? Y generalmente utilizar sojas de ciclo más corto, ¿no es cierto? De esa manera evitarían un ciclo largo que afectaría los daños producidos por esta mosca. ¿Y cómo se hace el muestreo? El muestreo se hace al azar, se va tomando plantas al azar.
aquellas que tengan algún síntoma de marchitamiento deberían ser las seleccionadas, porque al obstruir el tronco no va a permitir el flujo de nutrientes y de agua hacia la parte superior, y en esas hacer un corte longitudinal del tallo y de las ramas y ver si la larva no está presente en su interior. Esto habría que hacer en unas 10, 15 plantas por hectárea aproximadamente. Bueno, ponchinches, como les comentaba, son las de mayor importancia, sobre todo en los momentos desde la formación de la vaina hasta el momento de la maduración del grano. Esto es un poco repasando lo que les decía. Mayor impacto es cuando la susceptibilidad de los daños a la plaga en la formación de las vainas, R3 y R4, que serían los estados fenológicos. Si bien en los granos, en la etapa de R5, o sea, la siguiente, que ya estaría formada la vaina y la formación de grano, los daños son potencialmente menores, que pues ya estaría formado el grano, pero sí puede quedar algún grano vano por la acción de este aparato picador suctor que tienen las chinchas, ¿no? El que les comentaba la foto de las chinchas, estas que son famosas, es uno de los principales plagas que tiene la soja, la chinche verde o la Nexara viridula. Y acá tenemos en los distintos estadios de formación de vaina, formación de grano, y después del grano, que va de R3 a R8, como habíamos visto anteriormente, cuáles serían los umbrales de daño para las distintas plagas que estuvimos viendo, sobre todo en el caso de las chinches, ¿no es cierto? Y según los espaciamientos en centímetros que tenga el cultivo, desde 70 a 35 centímetros de espaciamiento. Bueno, esto queda todo grabado, así que pueden ver después los umbrales de daño, si hay alguno que se va a dedicar a la soja en el día de mañana, está todo marcado. Interesante porque fíjense que todos estos cultivos que son de importancia nacional, vamos a hacer por el aporte que hacen a la economía, tienen todos determinados los umbrales de daño, o sea, los momentos en los que la plaga afecta los rendimientos en forma económica. Y a partir de ese momento es donde se debería realizar la aplicación de algún tratamiento para disminuir la población. Cambio nuestros cultivos regionales, llámese el rulo de la yerba mate, o como un ejemplo, o en Marandobá, en el cultivo de tabaco, no tienen estos umbrales de daños determinados y por lo tanto son temas para trabajar aquellos que se dediquen a la investigación o que quieran realizar alguna integradora. Me parece que son temas interesantes, ¿no? Dentro de las enfermedades que afectan a la soja, tenemos, bueno, básicamente muchos de los hongos que ya son conocidos, que hemos venido hablando a través de las distintas clases. Aquellos que atacan a los primeros estadios del cultivo están muy relacionados a hongos de suelo, como es el caso de Phytophthora, ¿no es cierto?, Straminopiles, del grupo del reino de los Straminopiles, y tenemos Esclerotinia, con esta formación de esta especie de sustancia algodonosa con un color o un olor muy fuerte, un olor putrefacto, ¿no es cierto?, y que produce la mortandad de la planta. Y Rhizotonia, que es pariente de aquel que produce el mal de la tela en hierba, en este caso produciendo a nivel del cuello, ¿no es cierto?, el anillamiento, el secado de la planta. Otras enfermedades, pero en este caso ya de fin de ciclo, tenemos, al igual que lo que habíamos visto en tabaco, el ojo de rana, ¿no es cierto?, causado por cercospora. Es importante, digamos, esta enfermedad porque disminuye bastante la capacidad fotosintética de las hojas. Y el caso de mancha marrón, causado por Sectoria glycine, que produce estas pústulas, ¿no es cierto?, con un halo
marrón intenso y un gris claro en su interior. Ambas causan disminución, digamos, en la fotosíntesis de la planta. Hay una escala de daño, de severidad, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del tema de epidemiología, ¿no es cierto? Esta escala, casualmente para soja, corresponde a cercospora y de acuerdo al grado de daño. Acuérdense que 0 siempre es la planta totalmente sana, o en este caso la hoja totalmente sana, y se va incrementando a medida de que la hoja tiene mayor cantidad de manchas. En este caso tenemos 0, 5%, 25% del área foliar afectada, 50% del área foliar afectada, y en este caso más de 50 ya no tiene mayor incidencia en el caso porque está afectando totalmente el comportamiento de esa hoja como fotosintética, ¿no? Respuesta de los rindes de soja al control de enfermedades en 2 campañas, según donde se aplique el momento de el R3, que es al inicio de la vaina, de la formación de la vaina, es el de mayor importancia, como les decía, lo mismo que el de la hoja bandera en el caso de las gramíneas. Fíjense, los rendimientos son los más altos, 277, 225. Más o menos en momentos más tardíos de aplicación, con 2 aplicaciones, los resultados son un poco más bajos, pero también con altos rendimientos, ¿no es cierto? Y ya una aplicación tardía, ya cuando la vaina está formada, fíjense en este caso, hubo muy bajo rendimiento, digamos 0, la respuesta es 0, porque ya es muy tarde para la aplicación. Y esto sería un desvío estándar, digamos, de un dato estadístico, que hay diferencias altamente significativas entre los momentos de aplicación. Entonces, al igual que la hoja bandera en gramínea, en el caso de la soja, el momento de la formación de la vaina es fundamental para el control de enfermedades. Básicamente, para esta enfermedad que estamos mencionando, que es la roya de la soja. En este caso, la roya de la soja se llama Phacopsora pachyrhizi, que es una enfermedad que entró por Misiones. En Misiones, a través de la relación que hay con Brasil, digamos, fue encontrada en esta leguminosa, que es el hospedero alternativo Kudzu. Esto en los años mediados de los 2000 aproximadamente, fue una revolución, digamos, por la aparición de esta roya en leguminosa alternativa que acá se le utiliza para cubierta verde, ¿no es cierto?, sobre todo en yerbales. Ahí se detectó la presencia de esta roya y, bueno, la alarma a nivel nacional. Estos son los síntomas que estamos viendo, digamos, por mayor o menor aumento. Produce esta esporulación de color como tipo grano de polen, ¿no es cierto?, coloración amarilla. Y por lo tanto afecta bastante, digamos, a la producción, porque aparece generalmente posterior al momento de floración. Esto sería con una vista de mayor aumento, con una lupa, ¿no es cierto?, para ver cómo quedan las hojas. Esas pústulas se vuelven después manchas secas, digamos, en la hoja, que afectan, por supuesto, la capacidad fotosintética de las hojas. Esta enfermedad viene desde la parte basal hacia la parte superior y, por supuesto, hay que tener en cuenta los momentos, como les decía, al igual que en las enfermedades anteriores y en los insectos que vimos anteriormente, desde el momento de floración en adelante. Pasando al trigo, que sería el otro cultivo de importancia a nivel nacional, junto con la soja. La región pampeana es la zona productora por excelencia de
estos cereales junto con la cebada y la avena y el centeno. Y tiene 4 complejos de insectos: los gusanos, pulgones, orugas y las chinches. Cada uno de estos complejos ataca en distintos momentos fenológicos, ¿no es cierto?, de la planta. Acá estamos viendo el bicho torito, que sería un bicho de suelo. Este es un bicho que está presente en condiciones de emisiones. Generalmente afecta a los césped. Cuando momentos de eclosión generalmente se encuentran los agujeros en el césped, y el bicho torito en su estado adulto es ese que tiene los cuernos de color negro, con los cuernos cascarudos, es el bicho torito, ¿no? Los pulgones, en este caso es el pulgón verde de los cereales, también afecta a este cultivo en forma importante, sobre todo con el aparato picador suctor que tiene, ¿no es cierto?, que produce enrulado de la soja, ¿no? Los trips también tienen cierta importancia. En el momento de la formación de los granos, un ataque de trips puede producir, digamos, el dañado de los granos de trips. Dentro de las enfermedades, al igual que lo que vimos en soja, la roya es una de las enfermedades muy importantes que tiene el cultivo de trigo, y también afecta a la cebada, al centeno, y a la avena. Básicamente la roya causa importantes disminuciones en los rendimientos de estos cultivos. Tenemos 2 royas que afectan al trigo: la roya parda, Puccinia triticina, y la roya amarilla, Puccinia striformis. Acá les remarco que es importante cubrir o proteger la hoja bandera, ¿no es cierto? La hoja bandera es la que va a tener influencia directa, recalco, en el rendimiento o en la producción de este tipo de cultivo. Acá tenemos distintas royas, ¿no es cierto? Roya del tallo, roya de la hoja, y así otras enfermedades. Esta es una roya estriada, es otra roya que afecta también a las gramíneas. Otras enfermedades que están presentes en este cultivo es la mancha amarilla causada por este hongo, Pyrenofora tritici, y el oidio, que es el oidio es una enfermedad también no importante, pero sí presente, que es causado por Blummeria graminis. Todos hongos más específicos de gramínea. Otras enfermedades, el carbón desnudo. Esta fue una de las primeras enfermedades que habíamos hablado, que se descubrió a partir de esto, que los hongos son causantes de la enfermedad y no consecuencia de la planta. Ya es una enfermedad que está presente desde épocas remotas, así que fue la primera, digamos, que se utilizó para hacer los postulados de Koch y comprobar que los hongos son patogénicos. Los tizones causados por Tiletia caries también son basidiomycetes, casi parecido como en el caso de las royas. El Mythosporius, Dracellera gramínea, también es un cultivo que habíamos visto, una enfermedad que habíamos visto en el caso del arroz también, causando problemas en un montón de gramíneas. La mancha alargada, ¿no es cierto?, a través de las nervaduras paralenervadas de las gramíneas. La mancha oval del pie del trigo, causa la caída o el secado de la planta. Pie negro, otra enfermedad causada por un hongo también específico de gramíneas. Rizotonia, también presente, siempre presente en las risotonias. El Mythosporiosis, al igual que el anterior, ¿no es cierto?, pero en este caso causada por otro
agente causal, otro hongo, Pyrenophyra teres, el oidio que habíamos visto anteriormente, Erysife gramines, es una de las especies más conocidas de este tipo de hongos, es una especie ya un hongo de tipo sexual, ¿no es cierto?, Ascomycetes, y Fusarium, Rhizotonia, Fusarium, fíjense que siempre están presentes en cualquier cultivo, en cualquier lugar, o sea que son cosmopolitas y según sus niveles se pueden volver agresivos, ¿no es cierto? Acá tenemos algunas de las fotos de las enfermedades que estuvimos viendo, fusariosis, con el secado de las espigas, el carbón, como les decía, es una enfermedad ya que aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, antes de una enfermedad milenaria. Dreslera o septoriosis, muy común en las gramíneas este tipo de mancha, y Rhizotonia nuevamente produciendo el secado, ¿no es cierto?, en este caso de las cañas, característica de las gramíneas. Y por último, el caso de unos virus que también está descubierto hace relativamente poco tiempo en este caso, pero en este caso transmitido por un ácaro, Ascheria tossichella. Es un ácaro, incluso microácaro, por lo tanto es muy difícil de detectar. Ya sabíamos que para observar los ácaros necesitamos una lupa de 10 por. Bueno, en este caso hay que además tener demasiado cuidado, digamos, en el monitoreo para la detección de este mini ácaro. Es un ácaro que está presente en las plantas, digamos, de gramíneas que quedan en el campo, por lo tanto hay que tratar de eliminar la mayor cantidad posible de estas plantas guachas, que son, guachas se les conoce a aquellas que perduran, digamos, a través de la semilla que cae del cultivo y aparecen fuera de época. Y aquellas otras gramíneas que son consideradas como maleza, ¿no? Para tomar una decisión con respecto a qué hacer cuando hay un ataque de virosis, dice que habría que esperar la formación del grano para ver si esta virosis ha tenido realmente incidencia. Si la espiga sale en forma normal, directamente no se debería descartar esas plantas. Pero sí, si las espiguillas salen vacías, ahí en ese caso se deben eliminar esas plantas que presenten este síntoma de virosis para evitar su diseminación hacia otras plantas. Bueno, eso sería entonces para la primera parte. Este sería, digamos, está preparado por Delia, lo preparó en su momento. Problemas sanitarios de la región, estos no son los únicos, hay muchos más, por supuesto, pero para que tengan un pantallazo de todo lo que se puede presentar en el cultivo de hortalizas. En este caso tenemos el mildiu de las cucurbitáceas. Este mildiu de las cucurbitáceas ataca en los meses de emisiones de octubre, noviembre, aprovechando, digamos, los días de calor, las noches frescas, se produce ese rocío. Ese rocío es muy favorable para la producción de esta enfermedad que está causada por este Straminopiles, es la Pseudoperonospora cubensis, que causa, digamos, esta formación de como si fuera una superficie algodonosa sobre la superficie de las hojas. Y en el término de 48, 72 horas te puede liquidar el cultivo, ¿no es cierto? Si es que no hay ningún tipo de control. Afecta a todas estas cucurbitáceas que están presentes, pepino, como estamos viendo en la foto a la izquierda,
sandía en la foto del centro, o melón, digamos, en la foto de la derecha. Zapallo, pepino, todos estos son afectados por esta enfermedad. Y les vuelvo a repetir, en el término de 48 72 horas, si no se hace ningún trabajo de prevención, directamente liquida al cultivo. Acá estamos viendo con detalle la presencia de los esporangios, ¿no es cierto?, característicos de los estraminopiles, con la presencia de flagelos, ¿no es cierto?, que movilizan. Por lo tanto, el agua es su forma de diseminación y, como les decía, esa agua de rocío es lo que hace que favorezca el desarrollo de esta enfermedad. Para esta enfermedad, digamos, se debe utilizar variedades resistentes, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, los meses de octubre, noviembre son los donde esta enfermedad empieza a aparecer, justito con los primeros estadios de los cultivos de esta cucurbitácea, que son cultivos de verano. Se pueden realizar pulverizaciones preventivas con algunos fungicidas, como son las estrobilulinas, las azocitrubinas, estos carbamatos, el Captan y Mancozeb, ambos carbamatos, y fosfetilaluminio, que es un producto específico, un fungicida específico para el control de estraminopiles, o bien de cobre, que es uno de los productos permitidos para la agricultura orgánica. El cobre puede ser en cualquiera de sus formas, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre o hidróxido de cobre. Todos están permitidos, digamos, para él. Pero se deben realizar, ya les vuelvo a repetir, en forma preventiva, porque una vez que ataca este mildiu, esta peronóspora, ya es bastante difícil de controlar si las condiciones ambientales son muy favorables. Esta es una enfermedad muy conocida, se presenta en toda plantación de tomate, generalmente se conoce con el nombre de viruela y está causado por un hongo Sectoria lycopersis. Esto se da tanto en condiciones de invernáculo como por fuera de como cultivos, digamos, al aire libre. Produce estas pústulas en las hojas que son de color oscuro, con un halo más bien que lo recubre, más oscuro, ¿cierto?, más negro, y produce tanto la caída de hojas como de frutos también, que presentan esta sintomatología muy similar de las manchas en la fruta. Si uno ve con aproximación, va a encontrar, digamos, los cuerpos fructíferos del hongo con esta lupa, y si uno hace la extracción de qué es lo que se encuentra dentro de estos cuerpos fructíferos en un portaobjeto, ¿no es cierto?, con agua, y observando al microscopio, observa la presencia de estas esporas que corresponden al hongo Sectoria. Este tipo de trabajo es lo que ustedes deberían haber hecho o van a hacer, o si es factible. Ahora se puede hacer un trabajo de laboratorio, o sea, hacer la extracción a partir de estos cuerpos fructíferos y observar en el microscopio la presencia de algún organismo causal. En este caso es Sectoria, pero puede haber otras alternativas, ¿no? Para el manejo de esta enfermedad de Sectoria se recomienda rotación de cultivo. Es interesante que presten atención un poquito a todas las medidas de control, porque son muy similares para todas las enfermedades. Están basadas en estas recomendaciones que se van a ir repitiendo, ¿no es cierto? Rotación de cultivo, es necesario realizar una rotación con otro distinto a Solanaceae. No vamos a poner pepino o pimiento, o en una rotación con tomate. Debería ser de alguna otra especie no Solanaceae, ¿no? Generalmente se puede utilizar gramínea para bajar poblaciones. Realizar fertilizaciones equilibradas, porque las plantas se presentan básicamente en plantas de escaso vigor.
Esto ya habíamos hablado en otras circunstancias, que una planta bien nutrida generalmente es una planta que es más resistente a factores adversos, sean plagas, enfermedades, como factores ambientales. Una planta bien nutrida generalmente es más resistente. Hacer una buena ventilación, sobre todo cuando se hace bajo invernáculo. Dejar un adecuado espaciamiento entre las plantas de manera que haya una ventilación y de esa manera disminuir la humedad relativa, ¿no es cierto?, que se produce por la falta de ventilación entre plantas. Sacar todos los restos del cultivo, o sea, porque van a ver que al igual que otros organismos, siempre permanecen en forma saprófita en los barbechos del cultivo, ¿no es cierto? Y pueden en este caso durar un año o más. Generalmente hasta 2 años pueden durar tanto bacterias como hongos en barbecho, ¿no es cierto?, del cultivo. Dentro de los productos que se recomiendan utilizar para el tratamiento de la enfermedad, tenemos Mancozeb, ¿no es cierto?, un carbamato. Manep es otro carbamato, en este caso combinado con cobre. Y también tenemos otro carbamato como el Cinep, y este producto que ya es más específico, que es el clorotalonil o daconil, como es el nombre comercial, que son específicos para utilizar en cultivos de solanácea. Tizón temprano del tomate. Tizón temprano del tomate, al igual que en todos los cultivos que hemos visto, aparece este hongo que es alternaria. Las esporas de alternaria, que son parecidas como si fueran una granada o un paracaídas, ya que caen así, son transmitidas por el viento, y produce estos daños en el cultivo de tomate o de pimiento. Se lo conoce como tizón temprano del tomate, y esta es la sintomatología. Tiene esta especie de líneas concéntricas, que las líneas concéntricas corresponden a los momentos de luz y que corresponden a la esporulación del hongo. O sea, las líneas más marcadas son donde está el hongo esporulando y produce este tipo de esporas, ¿no? También produce un tizón, ¿no es cierto? Bueno, el tizón sería el secado de la planta específicamente, y produce toxinas, ¿no es cierto?, al igual que lo que habíamos visto en otros cultivos. Tizón temprano es bastante difícil de manejar, como habíamos visto con el tema de alternaria en otros cultivos. Eliminación de restos de cultivos y hojas afectadas es lo que se recomienda, aunque no es tan efectivo, digamos, como realmente como medida de control, pero sí ayuda a disminuir la cantidad de inóculos. Cuando se hace bajo cubierta plástica en invernáculo, tratar de hacer una buena ventilación y aireación del mismo, de manera de no tener tanta temperatura y humedad relativa dentro del invernáculo. Y para el control químico se recomiendan algunas de estas estrobilulinas, como son el piraclostrobin, que es del laboratorio de BAF, el azoxystrobin, que es de Syngenta, el clorotanonil, como habíamos visto para solanácea, ¿no es cierto?, y difenoconazole, que es un producto bastante específico para el caso de alternaria. El otro tizón, en este caso, es el tizón tardío. Habíamos visto el tizón temprano causado por alternaria, tizón tardío, en este caso está causado por el Straminopiles phytophthora infestan, que es el mismo hongo que dio lugar a la epidemia de la hambruna, ¿no es cierto?, en Irlanda, como habíamos visto, atacando a otra solanácea, que es el cultivo de papa. En este caso, en el tomate se lo conoce como tizón tardío. Y esta es un Straminopiles, vuelvo a repetir, con su producción de esporangios. Estos esporangios se mueven por flagelos, por lo tanto el agua es el factor primordial.
Estos son los daños que produce tanto en plantas, ¿no es cierto?, con esta muerte media súbita de la planta, marchitamiento repentino, digamos, de la planta, muerte súbita, y en el caso de que ya ataque en el momento de fructificación, afectando a las frutas. Como es un tizón tardío, siempre ataca generalmente ya cuando la planta está en estado de fructificación. El manejo y control, si es en condiciones bajo invernáculo, se recomienda hacer solarización, ya que es un organismo de suelo, por lo tanto está presente en el suelo, que sirve para disminuir tanto la producción de inóculo, la cantidad de inóculo de este como de otros organismos de suelo como Rhizostonian y Fusarium. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada vimos el tema de la solarización, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir que es la aplicación de un plástico de unas 200 micras de color oscuro, generalmente sobre los almácigos donde se va a hacer la siembra o la plantación, y dejarlo expuesto por 30, 60 días a la luz del sol para de esa manera disminuir lo máximo posible los niveles de inóculo de los hongos perjudiciales del suelo, ya que temperaturas elevadas generalmente favorecen a hongos benéficos. O sea que hay una doble propósito. Por un lado, eliminar los perjudiciales y por el otro, con las mayores temperaturas, favorecer a los benéficos. Al igual que lo que vimos para el caso del mal de los almácigos, tratar de hacer un riego lo más cuidadoso posible, evitar el encharcamiento, de manera de que no quede agua, digamos, que es lo que utiliza este hongo para su movilidad y trasladarse, digamos, de una planta hacia la otra. Utilizar suelos con buen drenaje, por el mismo motivo, ¿no es cierto? Al haber, esto disminuye la posibilidad de acumular agua en el suelo. Y dentro de los controles químicos se recomiendan el fosfetilaluminio y el metalaxil. Ambos son productos que se recomiendan para estos estraminopiles, son específicos, ¿no es cierto? A veces se puede reemplazar porque estos productos cuando ingresan a la planta se descomponen y dentro de la planta queda el ácido fosfórico, por eso a veces directamente se pueden utilizar productos fosforados, ¿no es cierto?, como fertilizantes, que al desdoblarse en la planta tienen el mismo principio activo y en ese caso son menos perjudiciales para el ambiente y para el operador y también más baratos, digamos, para el que los utilice. Y la estrovirulina, como habíamos visto anteriormente, en este caso mencionada Socistrobin, pero puede ser la piraclostrobin o trifloxistrobin según el laboratorio que se consiga. Bacteriosis en tomate, al igual que lo que habíamos visto en tabaco, ¿no es cierto?, que también es una solanácea, atacada por aquella que produce la murcia del tabaco, Ralstonia solanaceana. La misma sintomatología es una muerte, un marchitamiento de las hojas que puede llevar a la muerte de la planta. Es un hongo, es una bacteria que se encuentra en el suelo, generalmente en zonas bajas, en zonas de encharcado, y también afecta a esta solanácea, ¿no es cierto?, como habíamos visto. Acuérdense que el diagnóstico para estas bacterias es colocar un trozo del tallo, digamos, como estamos viendo en este caso, en la foto de la izquierda, y en un vaso con agua, y de esa manera, luego de transcurrido un cierto periodo, unos minutos, podemos ver la zooglea que serían las bacterias en sí que salen desde el tallo que se está colocando hacia el agua, ¿no es cierto?, en forma continua. Si uno hace el aislamiento en medio de cultivo para saber el agente causal, salen estas especies de huevo frito, digamos,
que corresponden a un cultivo de bacterias del género Ralsonia, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, bueno, nuevamente, rotación de cultivos. En este caso, de solanáceas, rotar con gramíneas como sorgo, avena. Avena generalmente es bueno porque también se la incorpora y puede ser mejorador del suelo en el futuro. Usar variedades tolerantes a muchas, al igual que lo que vimos en tabaco, hay muchos híbridos que se han hecho resistentes a este problema. Y paralelamente debería también haber resistencia a los nematodos que producen agallas en las raíces. O sea que hay híbridos para muchas y también para nematodos. Anticipar la cosecha de manera que no influya demasiado en los rendimientos, aunque igual se van a ver afectados. Al realizar el laboreo del suelo, evitar cortar o lastimar las raíces porque pueden ser puertas de entrada para esta bacteria, como habíamos visto, que son oportunistas. Desinfectar las herramientas de trabajo, si se está utilizando en áreas infectadas. De cualquier manera, aunque no se utilice en áreas infectadas, cada tanto siempre es conveniente realizar la desinfección de herramientas, tanto de tijeras de podar como de azadas para eliminar maleza. Y para eso se recomienda utilizar hipoclorito de sodio, por ejemplo, al 10%, o también se puede utilizar sales de amonio cuaternaria, que en este caso, a la diferencia del hipoclorito, no oxida a las herramientas, o sea, en ese caso es favorable. También sirve para desinfectar tanto calzados como manos y la ropa de los operarios, sobre todo si al inicio o al final de la jornada para prepararse para el día siguiente. Pero la desinfección de herramienta cada 10 plantas, digamos que se haga cada surco, me parece que es importante tomarlo como una práctica regular, digamos, sobre todo dentro de lo que sea la producción de planta bajo invernáculo o de viveros, donde el precio o el costo de una planta es importante, ¿no? Bueno, y control de las plagas, ¿no es cierto?, que como vimos anteriormente. Otro, marchitamiento del tomate, en este caso por un hongo que es bastante conocido por nosotros, Fusarium. Hay distintas especies de Fusarium que atacan. Uno puede hacer el diagnóstico haciendo un corte en el tallo de la planta de tomate y vamos a observar que en el caso de los vasos de conducción se observa una coloración rojiza, ¿no? Al igual que lo que estamos viendo en esta foto de la derecha, al nivel del cuello de la planta. Pero a lo largo de todo el tallo, si la enfermedad está muy avanzada, es factible de encontrar esa sintomatología. Y el marchitamiento, por supuesto, de la parte aérea por falta de nutrientes y falta de agua por el taponamiento que produce el hongo en los vasos del xilema. ¿Qué se recomienda para el manejo de la enfermedad? Bueno, se recomienda rotación de cultivo nuevamente, sobre todo con otras especies que no sean solanáceas. Utilizar semillas y plantines sanos en los repiques. Acuérdense que todos estos cultivos se hacen por repique, o sea que se hace una almaciguera y después se trasplanta al lugar definitivo. Bueno, tanto las semillas que se utilizan, que deberían ser certificadas, que repito el concepto, buena sanidad y buena genética es lo que garantiza una semilla certificada. Y en el momento de trasplante, seleccionar, llevar las plantas sanas al lugar definitivo. A medida que vayan apareciendo plantas con síntomas, ir eliminando, ¿no es cierto?, para evitar
su diseminación dentro del invernáculo, sobre todo, que es un lugar cerrado, y eliminar los restos del cultivo, sacarlo del invernáculo y en lo posible quemarlo, ¿no? Utilizar variedades resistentes, al igual que lo que vimos para el caso de ananá atacado por este hongo, y ya existen variedades resistentes a Fusarium que se deberían utilizar en el caso de que haya antecedentes de aparición de este tipo de síntomas. Nuevamente, la solarización, por ser un hongo de suelo, es una de las prácticas que se recomiendan, ¿no es cierto?, para disminuir las poblaciones de estos hongos perjudiciales que son hongos de suelo. Evitar el riego excesivo, también que no se produzca el encharcado del lugar donde se está realizando el riego. Y en general no hay control químico para esta enfermedad, pero se recomiendan algunos fungicidas sistémicos, como es el caso de carbendazim, por ejemplo, que podría utilizarse, digamos, para prevenir o disminuir los efectos de esta enfermedad en las solanáceas. Hablando por solanácea, lo que sea producción de pimiento y producción de tomates. Cambiando a otro cultivo, que sería la frutilla, tenemos este síntoma que es bastante conocido en semilla, ¿no es cierto?, por estas manchas que se producen en las hojas de la frutilla, causado por un hongo, Ramularia tulasnei, observando, digamos, las fructificaciones que se producen en estas manchas y llevando ese contenido, digamos, a un portaobjeto y observar en el microscopio, se puede observar la presencia de este organismo causal, que es el hongo en cuestión, ¿no es cierto?, Ramularia tulasnei. Esta es la forma en que se diagnostica una enfermedad, o sea, los pasos a seguir para el diagnóstico de una enfermedad, y que, repito, es el trabajo que ustedes deberían hacer en laboratorio, ¿no? Importantísimo partir de plantas sanas, ¿no es cierto? Acá generalmente la frutilla se compra el plantín. Debería observarse que este plantín esté completamente sano al momento del trasplante. Buena ventilación, o sea, dejar espacios bastante amplios entre distintas plantas para facilitar la ventilación, sobre todo si se hace en condiciones de invernáculo. Ir sacando las hojas que están afectadas. Generalmente no utilizar la mano para sacar, sino llevar una tijera de podar. Esta también debería estar desinfectada para evitar estar diseminando el problema en la plantación. Pero traten de utilizar algo cortante para la eliminación y no utilizar la mano, porque generalmente no hace con el dedo, digamos con la uña, no hace un corte perfecto y ya quedan puertas de entrada más difíciles de cicatrizar para el cultivo. Control químico, nuevamente clorotalonil, fungicida, y prodione, que es un fungicida también que se recomienda para el caso de alternaria, y las estrobilinas o cistrobin y fludioxanil. Son algunos de los productos fungicidas que se recomiendan para el control de esta enfermedad. Nuevamente en frutilla, un síntoma bastante conocido también, o bastante frecuente, básicamente, es un Phomopsis oscurans, el nombre que se le da a este hombre que produce este tipo de secado o marchitamiento en las plantaciones de frutilla. Si pueden observar en la foto de la izquierda, hay una plantación bastante tupida de frutilla. Y eso es lo que se debería evitar, digamos, para evitar que la enfermedad se disemine rápidamente de una planta a otra. Dejar un espaciamiento entre planta y planta para evitar casualmente este problema de diseminación que se da en este hongo o en el anterior o en lo que pueda ocurrir.
Nuevamente, eliminación de las hojas afectadas al momento de que se hace el trasplante, ¿no es cierto? De buena ventilación, básicamente las mismas recomendaciones que para el caso anterior, y control químico utilizando estos productos, ¿no es cierto? Clorotanonil o cobre en cualquiera de sus formas, hidróxido de cobre, sulfato de cobre o oxicloruro de cobre. Pudrición blanda de la lechuga. Este ya habíamos visto que es en otro cultivo, lo habíamos visto en el caso de la soja, y habíamos visto en otros casos que el caso de stevia también es muy perjudicial. Esclerotinia esclerotium es el nombre de este hongo, agente causal que produce esta masa pulverulenta, como algodonosa y con un olor muy putrefacto en plantaciones de lechuga en este caso, ¿no es cierto? Pero como les decía, también ataca a otros cultivos, a otras hortalizas, y también en el caso de la stevia habíamos observado que se presenta con mucha frecuencia. El nombre del hongo, Sclerotinia sclerotium, es porque forman estos esclerosios que perduran en el suelo, ¿no es cierto?, como organismos de reserva, hasta que aparezcan nuevos organismos o nuevos hospederos susceptibles, ahí germinan y vuelven a causar infección en el organismo, en el hospedero susceptible. O sea que estos esclerosios son la forma de perdurar, los organismos de resistencia del hongo y que permanecen en el suelo. Para el manejo de la enfermedad, en el caso de invernáculo, controlar la ventilación y la humedad, es lo mismo que veníamos diciendo para las enfermedades anteriores o los cultivos anteriores que se producen bajo invernáculo. Desinfección del suelo mediante solarización, laboreo del suelo, que permite llevar estas estructuras, estos esclerosos, a más altas profundidades, de manera de que no puedan alcanzar al cultivo susceptible. También se puede hacer una evaluación de la cantidad de piedritas que hay presentes, o de esos esclerosos que hay presentes en el suelo, como una forma de alarma, que es lo que habíamos visto en el caso de stevia, ¿no es cierto? Contar el número de esas piedritas que se encuentran por superficie de suelo, por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, y según el número determinar, digamos, si el suelo está factible de realizar una siembra o una trasplante, ¿no es cierto?, de algún hospedero que sea susceptible a este cultivo. Al igual que los otros, rotación de cultivos, generalmente gramíneas, son los que disminuyen esta cantidad de esclerosio en el suelo, ¿no es cierto?, las pelotitas. Y control químico se utilizan aquellos que se recomiendan para el caso de los estraminopiles, como es fosfetilaluminio y el metalaxil, o ridomil, según el nombre del laboratorio que lo produzca, ¿no? Otro semejante es Sclerotium rolfi, que produce también la misma que el caso anterior, ¿no es cierto?, que producen estas pelotitas que estamos viendo en el medio de cultivo. En este caso, marchitamiento repentino, es un cultivo que se está haciendo, fíjense, bajo riego, un riego por goteo en estos casos, ¿no es cierto?, que sería bastante regularizados, no producen encharcado, pero aparece igualmente la enfermedad, con el secado total de la planta, el marchitamiento total de la planta, y en la base del mismo se encuentra esa masa pulverulenta que lo caracteriza con ese olor putrefacto muy, muy fuerte. En lechuga a veces es muy, así digamos, repugnante, digamos, la
la presencia de esta masa pulverulenta y el color y el olor ese repugnante que emite esa masa pulverulenta. Bueno, tanto como el cultivo anterior, también la forma de perdurar en el suelo es mediante esclerosios, que es el que le da un poco el nombre a estos hongos, ¿no es cierto? La forma de manejo y control, el hongo sobrevive en el suelo, en la forma de esa pelotita o esclerosios, o también en los restos de cultivo en forma saprófita, ¿no es cierto? Por lo tanto, es recomendable, al igual que lo que se vio en casos anteriores, la rotación del cultivo hacia otros, sobre todo gramíneas, ¿no? Manejo de la ventilación y el riego en el caso de que sea bajo invernáculos. Suelos de emisiones, ¿no es cierto?, que son suelos ácidos con condiciones ambientales de temperaturas altas y humedad relativa, que es bien típico de emisiones, favorecen el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, sí o sí en este caso habría que recomendar, en el caso que aparezca este problema, la rotación de cultivos, ¿no es cierto?, para bajar los niveles de inóculo en el suelo. Solarización es otra práctica recomendada, ¿no es cierto?, para el cultivo de estos susceptibles. Y en este caso debería ser solarización por lo menos por 60 días para asegurar una disminución en la germinación de esas esporas o de esas formas de reserva, de esas piedras que tiene este hongo. Control químico, en este caso dirigido al cuello de la planta, ¿no es cierto?, para atacar a esa mancha pulverulenta, para tratar de reducirla y controlarla. Y se utiliza este fungicida que es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, hay que tener mucho cuidado para el manipuleo, es pentacloronitrobenceno, que también se utiliza como desinfectante de almácigo para el suelo, por eso es un fungicida muy, muy, muy fuerte que hay que tener mucho cuidado para la aplicación y el manipuleo de los mismos. Oidiopsis del pimiento, en este caso también es un oidio, también favorecido por la diferencia, la humedad relativa, ¿no es cierto?, entre días calientes y noches frescas que producen esa rocío o alta humedad relativa. Causa sintomatología en pimiento que aparece como si fueran mosaicos, que pueden confundir con afectado por un virus, o también una hoja en forma de más coriácea, ¿no? Pero el oidio forma sobre la superficie de la hoja una capa también pulverulenta que se puede sacar fácilmente con el paso de los dedos en forma fuerte, ¿no es cierto?, sobre la hoja. Eso es lo que lo diferencia de de un mosaico causado por un virus, ¿no es cierto?, la presencia de esa masa pulverulenta. Pero también, al igual que lo que habíamos visto en el caso de mildew, para el caso de los curvitáceas, es bastante rápido, digamos, el efecto que produce sobre la planta. En el término de 48, 72 horas ya se puede observar esta sintomatología. También se puede confundir con la deficiencia de algún elemento nutricional, ¿no es cierto?, como puede ser zinc o puede ser manganeso, ¿no? Pero ya les digo, la presencia de la capa, de la felpita del hongo sobre la superficie de las hojas es lo que lo diferenciaría de todas estas otras posibles causas. Y bueno, el manejo de la enfermedad es muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente en las otras enfermedades. Manejo de la ventilación, si se hace bajo invernáculo. Las altas temperaturas y humedad favorecen el desarrollo de la enfermedad, así que las condiciones de emisiones son óptimas para y lo que le decía, esas noches frescas con días cálidos permiten esa formación de rocío
que ya es suficiente esa humedad para favorecer el desarrollo de la enfermedad. Eliminación de malezas que puedan existir alrededor. Hay muchas que sirven de hospedero, digamos, para este patógeno y por lo tanto son importantes fuentes de inóculo y para la diseminación. Hay que hacer una rotación de cultivos. La rotación de cultivo deben ser algunos otros que no tengan ninguna relación con el cultivo que se está utilizando, sobre todo si se hace bajo invernáculo. Generalmente las gramíneas son las recomendadas para estos casos. Si bien las gramíneas no producen, digamos, dentro de invernáculo digamos, algo comercial, sí servirían para disminuir la población de patógenos y también para favorecer o enriquecer la materia orgánica del suelo, ¿no? Se puede trabajar con ese criterio. Eliminación de los restos vegetales, sacar todas las hojas que caen, las plantas que están afectadas por este u los otros, y sacarlas del invernáculo y producir al quemado de las mismas, la erradicación de las mismas. Y para el control químico se recomienda el uso de estrobilulinas, como en este caso la zoxystrobin o el piraclostrobin. La curbularia en pimiento, otro hongo, ¿no es cierto?, que está afectando en este caso a solanáceas. Acá tenemos la sintomatología que se observa en una mancha seca con las fructificaciones del hongo dentro de esa mancha. Si uno saca, digamos, de estas fructificaciones hacia un portaobjeto y observa el microscopio, observa este hongo, estas esporas de hongo, que son bien características y que le dan nombre a este hongo, ¿no es cierto?, porque tienen esta forma curvada, las esporas, y por lo tanto son es el que le da nombre a este hongo. Y acá en la foto de la derecha abajo, el síntoma ya más evolucionado, ya altamente fructificado el hongo y ya en estado mucho más avanzado con respecto al de la izquierda, ¿no es cierto? Es un síntoma que se observa con bastante asiduidad en morrones. El mildio en la cebolla de verdeo también es un síntoma característico. Este está causado también por un estraminopiles, al igual que lo que habíamos visto en el caso del mildio de las cucurbitáceas, el mismo hongo, ¿no es cierto?, el mismo género, pero no espora destructor. Y acá estamos viendo distintos estadios sintomatológicos. Hacia el inicio de la enfermedad aparece como esta masa purulenta de color más claro en las hojas de la cebolla y luego se va aumentando su daño y produce este secado, sobre todo de las hojas más viejas, ¿no? Al hacer un estrominopiles presenta estos fructificaciones que son los esporangios con la presencia de flagelos que le permiten la movilidad en el agua, por lo tanto esa es su forma de diseminación. Para el manejo de la enfermedad, evitar el uso de bulbos enfermos. Acuérdense que acá se trasplantan bulbos y si uno es como una clonación, ¿no? Si uno utiliza bulbos enfermos, ya la nueva generación o la nueva plantación directamente va a estar totalmente afectada. Hay que tratar de evitar el uso de esos bulbos enfermos y partir de bulbos nuevamente certificados que te garanticen calidad genética y sanitaria. Enterrar los restos de la cosecha del año anterior y realizar rotaciones de por lo menos 3 a 4 años sin volver a hacer cebolla en el mismo lugar, ¿no es cierto? O sea que las rotaciones a largos años para disminuir la presencia de este agente causal en el lugar donde se va a hacer
la cebolla. Utilizar un riego medido, cualquiera sea su forma, ¿no es cierto?, por goteo, por surco. Utilizar que no se produzca encharcamiento y solamente el agua necesaria, digamos, para la vida útil de la planta, ¿no? Si hubo ya ataque de la enfermedad en ese lote, también al igual que en el caso de oído, en tiempo fresco y húmedo, será necesario realizar tratamientos con fungicidas, y los fungicidas serían aquellos que más o menos estuvimos viendo para los casos anteriores, ¿no? Bueno, y eso sería un poco los problemas que se presentan en distintas hortalizas, ¿sí? En forma general. Por supuesto que hay muchos más, ¿no es cierto? Según la hortaliza, tiene sus problemas, pero bueno, se eligieron algunos de aquellos que son más representativos y de los que más consultas hay generalmente para el diagnóstico del problema que se presenta. Ahí sí que hay. Si hay alguna pregunta al respecto, con respecto a problemas en hortalizas, enfermedades en hortalizas, básicamente. ¿Hay alguna consulta, alguna respuesta, alguna pregunta?